El pasado domingo, la dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, denunció que en su regreso al país, procedente de República Dominicana, fue retenida por funcionarios del aeropuerto de Maiquetía. Según sus declaraciones, ella denuncia que el trato fue distinto y que estuvo retenida por más de 30 minutos. Y además de esta denuncia que se conoció en su cuenta oficial de Twitter, Solórzano exige una investigación contra la fiscal venezolana Luis Ortega, por lo que ella llama complicidad en hechos de corrupción. Para hablar del tema le damos la bienvenida a la señora Solórzano, quien se encuentra con nosotros en vivo desde Caracas, Venezuela. Señora Solórzano, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Café CNN. Un placer y un honor poder conversar con ustedes la mañana de hoy. Comencemos con lo que ocurrió este pasado fin de semana en el aeropuerto de Maiquetía tras su regreso de República Dominicana. Denunció que estuvo retenida por más de 30 minutos y que se violaron las leyes de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál fue el motivo de la breve detención? ¿Qué le dijeron? Bueno, el motivo de la breve detención fue un capricho del funcionario a cargo de la aduana en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Él permite la salida de los diputados del oficialismo que viajaban conmigo y cuando me corresponde a mí salir, él señala que yo no voy a salir del aeropuerto. Tuvimos un breve intercambio de palabras, lo cual me hace a mí regresarme para poder intentar hacer nuevamente las filas para salir del aeropuerto, y cuando voy a salir por segunda vez del aeropuerto me señala que no voy a salir, que él va a retener mi equipaje personal, ante lo cual le señalo que está cometiendo una irregularidad y una ilegalidad, que está violando mi inmunidad parlamentaria, que no puede retenerme y que no puede tampoco retener mi equipaje personal. En este momento él llama a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del componente de la Guardia Nacional, a los cuales les pide que me retengan. La Guardia Nacional, tengo que decir que no se movió, estuvieron allí, me impidieron el paso, me impidieron salir del aeropuerto, en medio de que el funcionario del aeropuerto, Carlos Prisco se llama el señor, me insultaba a mí, a mi esposo que me acompañaba, y a un funcionario del Parlamento, quien es mi asistente parlamentario, que había ido a buscarme al aeropuerto. Todos fueron amenazados de detenerlos por cuanto estaban haciendo valer mi inmunidad parlamentaria. El funcionario señalaba que mi inmunidad se circunscribía, paradójicamente, según él, únicamente a las instalaciones de la Asamblea Nacional y que en consecuencia, según él, yo no tenía inmunidad dentro del aeropuerto de Maiquetía. Y hablando de estas denuncias, estaba leyendo en su cuenta oficial de Twitter, @Delsa Solórzano, dijo, y citamos, y son declaraciones fuertes, que en el aeropuerto le dijeron los oficialistas tienen derechos distintos a los suyos. Estas son las palabras textuales. ¿Quién le dijo esto exactamente y cuál fue su reacción? ¿De dónde proviene esta declaración? Sí, este funcionario, cuando él me dice que yo no puedo salir junto al resto de los diputados del oficialismo, yo le señalo que por qué los oficialistas pueden salir y yo no. Y el señor me responde, es que seguramente, yo le digo, es que ellos acaso tienen derechos distintos a los míos. Es decir, ¿por qué se le permite salir a los diputados del oficialismo y a mí no? Y el señor me responde que sí, que ellos tenían derechos distintos a los míos y que por eso yo no podía salir del aeropuerto. Finalmente, cuando la Guardia Nacional, los dos funcionarios de la Guardia Nacional, que me impidieron salir del aeropuerto por más de media hora, cuando yo les digo que soy diputada del Parlamento Latinoamericano, que mi inmunidad es latinoamericana, que para detenerme, además de que ya en ese momento estaban violando la Convención de Viena, el Tratado de Institucionalización del Parlamento, la propia Constitución de Venezuela, les digo que para detenerme tendrían que comunicarse con el presidente de mi Parlamento, que es el diputado Elías Castillo, diputado de Panamá. Pues bueno, luego de casi 45 minutos de que se me impidió salir, estaba retenida en el aeropuerto, no esposada, porque la Guardia Nacional se negó a hacerlo. Me dicen que bueno, que como él no se va a comunicar con Panamá, entonces me echa del aeropuerto y me dice que este episodio no ha concluido y que yo no puedo volver a pisar su aeropuerto. Por supuesto que tuvimos un intercambio de palabras bastante fuertes y luego de todo esto me permitieron salir del aeropuerto. Hay que destacar que la inmunidad parlamentaria es una institución
que ocurre no para protegernos a nosotros como parlamentarios, sino para proteger al pueblo que votó por nosotros, y eso es lo que nos permite poder cumplir con el trabajo para el cual fuimos electos. Hablando bien ahora de otras denuncias, este incidente ocurrió este fin de semana, pero en otra noticia totalmente diferente, usted está exigiendo una investigación contra la fiscal Luis Ortega por complicidad en hechos de corrupción. ¿Qué pruebas tiene en contra de la fiscal y de su supuesta complicidad? Fíjese, las leyes venezolanas obligan a los funcionarios públicos, a todos, a denunciar cuando conocemos de la posible comisión de un hecho punible, de un delito. Bien, la señora fiscal general de la República tiene conocimiento de que en el organismo controlador de divisas en Venezuela, como ustedes saben, en Venezuela hay un control de cambio. Nosotros no tenemos derecho al uso libre del dólar como moneda ni de ninguna otra divisa, solamente podemos utilizar los bolívares, y hay un organismo de control de cambio que se llama CADIVI. Este organismo de control cambiario ha habido diversas denuncias en su contra, incluso el propio exministro de Finanzas que acaba de renunciar a su cargo, que acaba de ser destituido de su cargo, el señor Jorge Giordani, ha dicho que tan solo en el año 2012 se robaron de CADIVI más de 25.000 millones de dólares. En lo personal, acudí al Ministerio Público e introduje una denuncia por estos hechos que fueron denunciados hace varios meses ya. La señora fiscal general de la República no ha dado respuesta a esa denuncia interpuesta por nosotros. Luego esto fue repetido por diversos diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y a ninguno de nosotros nos ha dado respuesta. Acudimos pues a la Contraloría General de la República y la Contralora me respondió por escrito que era efectivamente cierto el robo que había ocurrido en CADIVI y que ella conocía quiénes eran las empresas y que esto se lo había dado a la Fiscalía General de la República. Pues bien, volvimos a acudir a la Fiscalía y la fiscal sigue sin abrir la investigación. Entonces, ¿qué otro tipo de opción tienen? Porque en caso de que la Fiscalía no tome en consideración su denuncia, como ha dicho y está declarando que en varias ocasiones no lo ha hecho, ¿existe algún otro medio para poder acudir? Sí, fíjese, recientemente en una carta del ministro Giordani, donde se deslinda de la política económica de Nicolás Maduro, ratifican que se robaron una importante cantidad de dinero de los organismos bancarios. La fiscal ha dicho que ella no va a abrir la investigación porque ella no abre investigaciones por carta, violando pues el Código Orgánico Procesal Penal. El Consejo Moral Republicano tiene la obligación de abrir una investigación a la señora Luis Ortega y nosotros le vamos a requerir eso en los próximos días. Señora Solórzano, nosotros hemos estado al ojo de la noticia de Venezuela desde febrero, desde que comenzó el movimiento opositor llamado La Salida, que ha desencadenado toda una serie de actos en Venezuela, tensiones en las calles, vimos lamentablemente hasta la fecha más de 40 muertes de los manifestantes. Se encuentra actualmente preso el líder opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, debido a este movimiento llamado La Salida. Se le quita la inmunidad parlamentaria. A María Corina Machado ya no es más parte del Parlamento venezolano. Pero ¿dónde se encuentra ahorita como dirigente de la oposición venezolana? Quiero cerrar esta entrevista haciendo un análisis de estos últimos meses de Venezuela y de la situación actual del país. ¿Dónde se encuentra Venezuela hoy, julio, 2 de julio del 2014, después de todo lo que ha ocurrido? Venezuela hoy se encuentra en una gravísima crisis. Hay 134 manifestantes detenidos, más Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luquese, que como usted bien saben, 2 de ellos son alcaldes o exalcaldes. Uno de ellos, Salvatore, es el director de la policía del municipio de San Diego, que está en el estado Carabobo de Venezuela, y Leopoldo López, un importante líder de la Alternativa Democrática. Hay que sumar a ello los presos políticos que había en nuestro país antes de los sucesos del 12 de febrero. A toda esta grave crisis política nosotros debemos añadir una crisis económica sin precedentes en la historia de Venezuela, donde la escasez y el desabastecimiento marcan lo que es la vida diaria y cotidiana de Venezuela. Hay que sumar también crisis en materia eléctrica. En Venezuela tenemos cortes
constantes de energía eléctrica, de luz, como llamamos acá, y la inflación completamente desbordada, con un salario mínimo que alcanza apenas alrededor de $80 al mes. Entonces usted se puede imaginar la grave crisis económica que hoy atraviesa mi pueblo. Es por ello que en estas horas son muchas las razones que tiene el ciudadano común para manifestar y para protestar en contra de las políticas de un gobierno que no ha cumplido con las expectativas del pueblo. Ayer vimos cómo trabajadores de la industria del gas en Venezuela y también trabajadores de la industria eléctrica en Venezuela han hecho manifestaciones pacíficas en contra de las políticas que no aumentan sus salarios, pero que tampoco permiten generar las necesidades básicas que tiene el pueblo de Venezuela. De tal modo que hoy estamos atravesando, sin ninguna duda, la peor crisis que ha atravesado nuestro país. Repito, tanto en materia política, pero también en materia económica y social. Delsa Solórzano acusa a la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega, de cubrir hechos de corrupción. Reiteramos nuestra invitación a la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, para darnos su versión de los hechos, sea aquí en Café CNN o en otros programas de CNN en español. Señora Solórzano, muchas gracias por estar con nosotros en vivo desde Caracas, Venezuela. Gracias a ustedes por la especial atención a mi país, sobre todo en un momento donde no contamos con los medios de comunicación adecuados para comunicarnos.